Muy buenas tardes, compañeros, profesora Juliana Antonieta. En esta oportunidad voy a hablar acerca del tema de la corrupción en el Perú. Si bien es cierto, tenemos la corrupción en el Perú, que la corrupción es un problema persistente en Perú, con impactos negativos en la sociedad, en la economía y la gobernanza. En este tema voy a presentar una breve reseña de la organización. En este escenario estamos hablando de la documentación obtenida por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y la Fiscalía Especializada contra la Corrupción de Funcionarios por el delito penal de existencia de los documentos de pago de los estudiantes del octavo semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería y Minería para la aprobación de los cursos de Geología Minera, a cargo de la profesora universitaria Rosa Flores Mejorada. Si se hubieran llevado a cabo los procesos legales en el Ministerio Público y Justicia, así se concluyó mediante la emisión de la resolución número 04 del 1 de julio del 2020. Tenemos las conclusiones. En estas conclusiones se ha llegado que descubrieron las irregularidades relacionadas con la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y de la Fiscalía Especializada por Delitos de la Corrupción de Funcionarios Públicos. Estas irregularidades estaban relacionadas con la existencia de documentos de colección utilizados por la aprobación de los cursos de geología minera para estudiantes del octavo semestre de ingeniería de minas. La docente responsable de esta situación, Rosas Flores Mejorada, fue sometida al proceso judicial. En las conclusiones, la corrupción en el Perú es un problema complejo, con raíces profundas, en estas pero se están relacionando esfuerzos para combatirla. Por ejemplo, ¿no? Tenemos impacto negativo. En el impacto negativo tenemos la corrupción, afecta la confianza pública, la inversión extranjera y el crecimiento económico. Necesidad de reformas. Las reformas legales e institucionales son necesarias para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Tenemos participación ciudadana. En la participación ciudadana es crucial para combatir la corrupción. Finalmente, en las conclusiones tenemos cultura de integridad. En esta parte, la lucha contra la corrupción requiere un cambio cultural hacia la integridad y la ética. Ahora tenemos soluciones en esta parte. Las soluciones sería, uno de las soluciones, cumplimiento de la sentencia. El cumplimiento de la sentencia, hablamos de la primera y la más importante medida, es garantizar que la sentencia dictada por el Poder Judicial, respetada por el docente condenado, deberá cumplir una pena de prisión de 4 años con suspensión de pena por periodo de 3 años, de conformidad con la decisión de la resolución número 04 del 7 de enero del 2020. Tenemos la separación de funciones. En esta parte, de acuerdo con la ley universitaria peruana y la normativa de cada universidad, se debe evaluar si la sanción del docente constituye una falta grave o causal de despido. De ser así, la universidad deberá iniciar los trámites pertinentes para liberarlo de la carga. Otra solución
tenemos indemnización civil. ¿A qué nos referimos con indemnización civil? Debe garantizarse que el docente condenado respete la indemnización civil prevista en el acuerdo temporal. Esto significa que debe pagar la cantidad de dinero especificada como compensación a la universidad o a los estudiantes en cuestión. Como otra solución tenemos investigación interna. La universidad debe realizar una investigación interna para determinar si hubo otros funcionarios más que están de cómplice con la corrupción. Otras soluciones: existen diversas estrategias para abordar la corrupción en el Perú, incluyendo la reforma del sistema judicial, la promoción de la transparencia y la lucha contra la impunidad. Tenemos reformas legales, transparencias y educación. En reformas legales encontramos fortalecer las leyes y regulaciones para prevenir y sancionar la corrupción. En transparencia, promover la transparencia en las operaciones del gobierno, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. En educación, fomentar una cultura de integridad y ética desde la educación temprana. En recomendaciones. En recomendaciones encontramos algunas recomendaciones. A continuación voy a explicar. Tenemos cumplimiento de la pena. Es fundamental que el docente condenado respete la impuesta por el Poder Judicial por este caso, que fueron condenados a 4 años de prisión con suspensión de pena de 3 años. La universidad y las autoridades competentes deben garantizar la implementación efectiva de esta sanción. Tenemos separación temporal del docente. Al docente, luego de haber cometido un delito relacionado con su actividad profesional en la universidad, se le puede recomendar su separación temporal, por ejemplo, de sus funciones académicas durante el periodo en que cumpla la pena suspendida. Esta división se debe realizar de acuerdo con los procedimientos internos de la universidad y las leyes laborales vigentes. Tenemos indemnización civil, revisión de procedimientos internos. En revisión de procedimientos internos, la universidad debe realizar una revisión de los procedimientos internos para prevenir futuros incidentes de corrupción académica. Esto puede incluir la implementación de mecanismos del control de calidad en la administración de exámenes, la supervisión de interacción entre profesores y estudiantes y la promoción de una cultura de ética académica. Ahora tenemos los delitos de corrupción que se presentan en el Perú. Por ejemplo, es aquel que atenta contra la administración de las organizaciones estatales, las cuales buscan satisfacer las necesidades de interés público y lograr los fines del Estado. Estas infracciones perjudican al Estado porque se considera delito de corrupción. Por ello están tipificados en el título 18 del Código Penal, desde el artículo 361 al 426. Entre los delitos de corrupción tenemos abuso de autoridad, cobro indebido, cohecho, colusión, concusión, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, negociación incompatible, nombramiento o aceptación ilegal de cargo, patrocinio ilegal, peculado, tráfico de influencias. Ahora, tenemos propuesta de solución sobre la corrupción en el Perú. Miren, para nosotros proponer una solución, debemos combatir la corrupción en el Perú. Se necesita un enfoque multidimensional que involucra a todos los
que involucra a todos los actores. Por ejemplo, tenemos que reforzar el Estado de Derecho, promover la transparencia, educación y cultura, participación ciudadana. En conclusiones de la corrupción en el Perú. A necesidad de afrontar la situación en la que un estudiante de derecho debe analizar y resolver un caso relacionado con corrupción en el Perú, se presentan varias perspectivas filosóficas, como las de Sócrates, Platón, Aristóteles, el contractualismo social de Hobbes, Luque y Rousseau, así como la ética de Kant, para proporcionar un marco sólido para abordar el problema. El problema se centra en la corrupción. En una universidad peruana donde un profesor fue declarado culpable de soborno pasivo o injusto en relación con la aprobación indebida de cursos. A pesar de la condena, el profesor continuó con su labor académico. Las soluciones propuestas incluyen confirmar la sentencia, suspender al profesor, defender daños civiles y revisar los procedimientos internos de la universidad. Además, resalta la importancia de combatir la corrupción en el Perú e indica que la corrupción es considerada uno de los principales problemas del país. Se mencionan diferentes tipos de delitos de corrupción y se pone una reforma política para combatir la infiltración del crimen organizado en la política peruana. En cuanto a la perspectiva filosófica, se destaca la importancia de la reflexión ética en la toma de decisiones, la obediencia a las leyes correctas y la necesidad de cuestionar las leyes injustas. También se menciona la importancia de formar líderes políticos virtuosos y dedicados para el bienestar de la sociedad. Eso sería todo a cuanto de el tema que he explicado acerca de la corrupción en el país. Muchas gracias.